una espectacular obra de ingeniería hidráulica de los siglos XVI, XVII y XVIII, que influyó a lo largo de 300 años en la economía y el paisaje natural de Orizaba, son los molinos de agua y rueda de piedra, como los de la Borda, la Alianza y de la Marquesa, establecidos en las orillas del río Orizaba. Asociadas a los molinos existen vestigios de obras como acueductos, puentes, almacenes y otras construcciones relacionadas con la industria de la harina, todos ellos de un gran interés arquitectónico y cultural. Sin embargo, debido en parte a las prisas en que se sumerge actualmente nuestro quehacer diario, nos pasan inadvertidos esos monumentos culturales que nos hablan de aquellos tiempos. En particular el llamado Molino de la Marquesa, que funcionó en la parte baja de la casona, junto al río, que actualmente ocupan el Hotel del Río y otros negocios en la calle Poniente 8, antes calle de la Marquesa. Estos vestigios del antiguo Molino de la Marquesa han sido investigados por el señor Leoncio Cuervo, propietario actual del predio donde se hallaban las instalaciones, con 3 objetivos específicos. Primero, documentar que existieron por lo menos 2 molinos en el predio de la Casa de los Marqueses de Sierra Nevada, y no solo uno como dicen otros investigadores. Segundo, evidenciar que son 3 los acueductos que se construyeron para llevar el agua que movía las ruedas de piedra de los molinos, y no solo 2. Y tercero, demostrar que los molinos, y no solo un molino, fueron instalados en la margen izquierda u oriente del río Orizaba, en el terreno contiguo a la Casa de los Marqueses de Sierra Nevada, en contraposición de lo que mencionan historiadores como Joaquín Arronis y José María Naredo. Según estos prestigiados y reconocidos historiadores de Orizaba, el llamado Molino de la Marquesa ya existía en el año 1555 y debió ser pequeño, pues el mercado del consumo de pan y harina no era muy grande en esa época, pero no mencionan el nombre del propietario del mismo. A este respecto debe decirse que en la página 7 de su investigación de campo, el señor Leoncio Cuervo señala que en 1524 a don Antonio Alicastre y Noroña le fueron otorgados el título y el repartimiento de tierras del marquesado de Sierra Nevada, por lo que puede suponerse que este personaje fue el primer dueño, ya que según refiere el señor Cuervo en la página 8, hacia 1580 el molino ya pertenecía a Antonio González, quien se asoció entonces con Juan González de Olmedo, joven español recién llegado a la Nueva España que en 1588, a los 27 años de edad, fue nombrado alférez real por Felipe II de España. Al parecer, el señor Cuervo duda que este acueducto, situado al otro lado del río, en la orilla poniente, y del cual se conservan aún 21 arcos en un tramo de 70 metros y un quiebre en forma de arco sobre el río, haya sido el que llevaba el agua hasta el tobogán, pues en la página 18 dice textualmente que puede ser que efectivamente el acueducto que está en la parte poniente haya sido el que suministraba la fuerza motriz de este molino. Y más adelante afirma que este otro, al que llama Acueducto 2, fue el que llevaba el agua al molino, según puede verse en el esquema, debido a que corre paralelo al río en la margen izquierda u oriente, y se aprecian 3 contrafuertes que reforzaban cuando el agua desembocaba en el tobogán y hacía mover la rueda del molino, cuyos vestigios se hallan dentro de la casona, hoy Hotel del Río, de su propiedad. Por el grosor de los acueductos 1 y 2 y las dimensiones de su canaladura superior por la que se deslizaba el agua, se infiere que el aporte del vital líquido era pequeño y que al verter el acueducto 1 en el 2 por el entronque no provocaba ninguna complicación. No obstante, dice Joaquín Arronis que del caudal del acueducto 1 se proporcionaba agua para el convento del Carmen y también para la casa de la Marquesa.
Siguiendo el trayecto del acueducto 2 hacia el sur, este hace un quiebre brusco hacia la derecha y luego continúa su curso recto hacia la casona, lo cual puede parecer raro, pero se debe a que en ese punto está el tobogán del acueducto 3, dentro de la parte trasera del hoy Hotel del Río, aunque se encuentra sellado y ha desarrollado estalactitas y estalagmitas por la humedad y el paso de los años. En la parte exterior de este tercer acueducto solo se pueden observar unas hendiduras que funcionaron como guías de la compuerta que allí existía, además del soporte de abertura y la parte superior de un arco del acueducto que se halla exactamente debajo del acueducto 2. Debido a la posición de este acueducto debajo de otro posterior, se infiere que se construyó antes, posiblemente en los años 1600 o siglo XVII, y que por ser anterior al que tiene encima, es en realidad el segundo acueducto, que se construyó para llevar el agua al segundo molino de la parte posterior de la antigua casa de la marquesa, pues el molino 1 se hallaba en el interior de la parte baja del frente. En la esquina de la parte trasera del patio del ahora Hotel del Río, aún pueden observarse los vestigios del tobogán del Molino 2, por donde salía con fuerza el agua para mover la rueda, misma que se hallaba empotrada en el muro oriente, como lo demuestran las huellas de una gran circunferencia que dejó marcada la rueda al girar. Asimismo, se puede apreciar el amplio túnel de desfogue por el que, después de hacer girar la rueda, se desplazaba la corriente de agua, y más adelante la salida, donde el túnel se reduce y gira a la derecha para romper la fuerza del agua y devolverla al cauce del río Orizaba. En el patio del Hotel del Río pueden apreciarse también un conjunto de piedras que fueron halladas durante las obras para mejorar los servicios del establecimiento, además de otras que se hallan formando parte de los muros y paredes del mismo patio. Por todo lo dicho y observado, se puede concluir que en los terrenos de la casa de la marquesa hubo 3 acueductos y no solo 2. El de la margen derecha poniente o acueducto 1, que por su tamaño no fue suficiente para que el molino 1 cubriera la demanda de producción y consumo de harina luego de algunos años de su inicio. El entonces propietario de estos terrenos, capitán Juan González de Olmedo, hijo y heredero de Juan González de Olmedo, que se asoció con Antonio González en 1580, se encargó de mandar a construir otro acueducto de mayor capacidad, el acueducto 2, que actualmente se halla debajo de este que se ve en la margen oriente del río, así como del segundo molino ubicado en la parte trasera del patio. Al incrementarse nuevamente la población de Orizaba, y con ello la demanda de harina y pan hacia finales del siglo XVII o años 1600, se construyó el tercer acueducto sobre el acueducto 2, aprovechando a este como cimentación y para no ocupar otro espacio. Dice el señor Leoncio Cuervo que es posible que los acueductos 2 y 3 trabajaran juntos por algún tiempo, ya que cada vez se construían acueductos más grandes y altos según el aumento de la demanda de harina y pan. Y según Joaquín Arronis, al encontrarse el pequeño acueducto 1 como una infraestructura ociosa pero recuperable, allá por 1768 fue el que se le conectó con el acueducto 2. Lo preocupante del caso, opina el señor Leoncio Cuervo,
es que el abandono que han sufrido estos acueductos los ha convertido en basureros, y que durante las obras del rescate del río el acueducto 3 fue recubierto con cemento en vez de intentar su recuperación. El señor Leoncio Cuervo denuncia que tanto aguas arriba como aguas abajo había otros acueductos que fueron destruidos mientras se realizaban las obras de recuperación del río Orizaba. Por ello, propone que es necesario concientizar a la población sobre la existencia de estos acueductos que son parte del patrimonio histórico y cultural de Orizaba. La importancia del rescate de estos acueductos radica en que junto con los templos católicos son parte de las edificaciones de la época colonial que aún sobreviven. El cuadro es maravilloso. Se halla un amplio y largo andador, así como otra sección del acueducto, recubierto en partes por el musgo, que junto con estructuras más actuales y la vegetación circundante, integran un armonioso paisaje en el que conviven la arquitectura antigua y la contemporánea. Es un rincón colonial digno de ser plasmado en un lienzo por los artistas del pincel o en una obra por la rima o la prosa de los poetas. Una espectacular obra de ingeniería hidráulica de los siglos XVI, XVII y XVIII que influyó a lo largo de 300 años en la economía y el paisaje natural de Orizaba y fue el corazón que movió la industria hasta el siglo XIX.